Ya no te necesitamos, dijo él, como si estuviera comentando el tiempo y no destripando los últimos 11 años de mi vida. 6 días. Así de cerca estaba de la meta. A 6 días de la prima por la que ya había sangrado. Proyecto completado, resultados entregados, contrato firmado. No era solo una cifra en una hoja de cálculo. Eran 60.000 euros, el primer semestre de mi hijo en la AI University, los nuevos audífonos de mi madre y, quizás, solo quizás, un fin de semana en el que no me despertara a las 4 de la madrugada rechinando los dientes por los informes de gastos. Pero no. Borja, mi jefe, con la brújula moral de un vendedor de coches de segunda mano y el peinado de un monitor de campamento de verano, se sentó frente a mí en una sala de reuniones acristalada y deslizó una carpeta de color beige en mi dirección como si fuera el menú de un restaurante de comida para llevar. Reestructuración de la empresa, añadió, con un tono tan untuoso que sentí la necesidad de limpiarme las manos en el cojín del asiento. Reestructuración. Esa palabra otra vez. Siempre pronunciada por gente que conserva su plaza de aparcamiento y un sitio en la cena de Navidad. Dio unos golpecitos sobre el papel. Firma aquí, Elena. Bajé la vista. Un acuerdo de finiquito estándar. Un mes de salario como indemnización. Una carta de recomendación positiva. Silencio legal. Me zumbaron los oídos. Mi visión se convirtió en un túnel, pero no grité. No volqué la mesa. No pregunté, ¿por qué yo? Porque sabía por qué. Yo era la jefa de departamento mejor pagada que no formaba parte del pequeño círculo íntimo de Borja, compuesto por becarios sobrepagados y niñatos de LinkedIn con máster. El tipo de círculo donde tu nota media importaba más que tus resultados y los torneos de pádel sustituían al verdadero liderazgo. Y él pensó que yo simplemente asentiría. Que estaría agradecida por un mes de dinero para callarme. Que me marcharía en silencio al cementerio de LinkedIn con una publicación cuidadosamente redactada sobre explorar nuevas oportunidades, y una foto de archivo de una montaña. En lugar de eso, sonreí. Que Dios me perdonara, sonreí. Porque Borja había olvidado algo. Algo enterrado en la jerga legal, anidado en un contrato que nadie había revisado en casi una década. La cláusula 14b. Fue idea mía, cuando la empresa era pequeña, esperanzadora y estaba dirigida por gente que aún decía, gracias, sin necesidad de un requerimiento legal. Estaba diseñada para proteger a los empleados de alto rendimiento, incluyéndome a mí, de un despido improcedente relacionado con el rendimiento o la amortización del puesto. Si se activaba, garantizaba el 15% del beneficio neto trimestral. La había añadido yo misma durante una renegociación en 2015. El abogado de la empresa en ese momento era nuevo y estaba sobrecargado de trabajo. Borja ni siquiera había sido contratado todavía. Nadie se dio cuenta. Hasta ahora. Así que sí, firmé en silencio. Y cuando me entregó la lista de tareas de salida como si estuviera devolviendo un libro a la biblioteca, dije: ha sido un placer trabajar contigo, Borja. Su sonrisa de superioridad fue la última que le vería. Cuando salí de la sala de reuniones, la oficina tenía el mismo aspecto de siempre. Moqueta gris, ficus moribundos, gente fingiendo que no miraba. Solo que esta vez, sí lo hacían. Carmen, de ventas, se detuvo a media jarra de café. Marcos, de informática, levantó la vista, pero la apartó con la misma rapidez. Todos lo sabían, simplemente no querían ser los siguientes. Vacié mi escritorio en 7 minutos exactos. Una foto de mi hijo del día de su graduación del bachillerato. Mi bolígrafo favorito. 3 notas adhesivas con recordatorios escritos a mano de una vida en la que, al parecer, ya no se me necesitaba. Ni siquiera lloré. No allí. Las lágrimas llegaron más tarde, sola en mi coche, aparcado bajo la misma farola parpadeante que había guiado mis agotadoras llegadas durante años. Agarré el volante y sollocé. No solo de pena, sino de indignación. Por saber que lo habían planeado, que mi nombre había sido tachado de alguna hoja de cálculo como si fuera leche caducada. Pero bajo la tristeza, se agitaba una emoción diferente.
algo más frío, más afilado. Porque no estaba vencida. Todavía no. Fui a casa, abrí el portátil y saqué mi contrato original de una carpeta polvorienta etiquetada como «Documentos importantes». Encontré la cláusula, la releí 3 veces y solté una de esas risas que suenan más a tos o a amenaza. Seguía allí, firmada, válida. Ahora me debían más que una prima. Me debían una fortuna. Y si Borja pensaba que me iba a ir en silencio, bueno, realmente debería haber leído la letra pequeña. Esa noche no dormí. No porque estuviera en pánico. Esos días habían quedado atrás. No, estaba conectada de una manera diferente. Como si me hubieran sumergido en agua helada y me hubieran entregado los planos para una venganza. Me senté en la mesa de la cocina, con el albornoz medio atado, una taza de manzanilla enfriándose a mi lado mientras subrayaba cada cláusula, cada frase de aquel contrato polvoriento que estaba a punto de convertirse en mi billete de oro. La cláusula 14b era clara. Cristalina, incluso. En caso de despido improcedente no respaldado por documentación formal de bajo rendimiento o amortización del puesto, el empleado tendrá derecho al 15% del beneficio neto trimestral de la empresa. Sin letra pequeña, sin escapatorias. Lo comprobé, lo verifiqué 2 veces, incluso lo pasé por una aplicación de análisis de contratos solo para asegurarme. No solo me habían despedido injustamente, no me habían dado ninguna razón. Ni advertencias por escrito, ni planes de mejora de rendimiento, solo una carpeta beige y la cara de suficiencia de Borja. A las 3:22 de la madrugada, llamé a un nombre que no había pronunciado en voz alta en más de un año, Javier Quintana. Javier había sido mi abogado laboralista. Me ayudó a negociar este mismo contrato hacía casi una década, cuando la empresa todavía era una startup ágil con un director general que repartía felicitaciones de Navidad y se acordaba del nombre de tus hijos. Javier era caro, pero era brillante. El tipo de abogado que redactaba correos electrónicos como si fueran planes de guerra. Le envié un mensaje: necesito revisar la cláusula 14b. Tenías razón al insistir en ella. Respondió 3 minutos después: aún tengo el archivo. Estás despertando mi instinto de cazador. ¿Café mañana? Me quedé mirando su respuesta y, por primera vez desde el despido, sonreí de verdad. Javier y yo nos reunimos en un café cerca de su despacho en la zona de la Castellana. El tipo de lugar donde todo el mundo lleva forros polares de marca y habla de inversiones inmobiliarias mientras toma cafés con leche de avena. Parecía mayor, más delgado, pero sus ojos seguían igual de afilados. Y cuando le entregué el contrato, ni siquiera parpadeó. Dijo, pasando directamente a la sección marcada. Están acabados. Levanté una ceja. No me malinterpretes, añadió. Lucharán. Las grandes empresas siempre lo hacen. Pero a menos que tengan una causa documentada, los tenemos cogidos. ¿Te dieron alguna explicación por escrito del despido? Ni una palabra dije. Solo un vago, ya no te necesitamos, y que me despedían por una reestructuración. Sin avisos, sin malas evaluaciones, puro teatro. Javier asintió, golpeando la mesa con el bolígrafo. Entonces los golpearemos rápido y en silencio. Sin ruido, sin faroles. Enviaremos un burofax esta misma semana. No renunciaste a tus derechos en el finiquito, ¿verdad? Negué con la cabeza. No mencionaba la cláusula. Creo que Borja se olvidó de que existía. Perfecto, dijo Javier, con los ojos brillantes. Abriremos con un requerimiento formal, certificado, enviado por un socio, no un asociado. Eso le da un aire nuclear. Haremos referencia a la cláusula 14b y adjuntaremos una copia escaneada y limpia del contrato firmado. Luego nos sentaremos a esperar el pánico. ¿Y si intentan hacer que parezca que me despidieron por una causa justificada? Pregunté. Documentos falsos, advertencias con fecha retroactiva. Javier sonrió con suficiencia. Entonces solicitaremos judicialmente los registros internos, auditaremos las fechas de creación de los documentos, extraeremos los metadatos de su SharePoint o de Outlook.
Si intentan falsificar algo, los pillaremos. Y si no lo intentan, mejor aún. Querrán llegar a un acuerdo rápido. Asentí lentamente, asimilando el peso de todo aquello. No estaba loca. No estaba exagerando. Esto era real, y no estaba sola. Javier se reclinó. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? Levanté una ceja. Que ni siquiera lo hicieron con dignidad. No te trataron como a un ser humano. Solo como una cifra, una línea de coste. Eso lo convierte en algo personal. Era personal para mí, para mi hijo, por cada noche que había pasado cuadrando números mientras Borja se llevaba el mérito de mi trabajo en las reuniones generales. Salí del café sintiendo que algo había cambiado, como si el suelo bajo mis pies por fin hubiera dejado de moverse. Pero también sabía que no podía ganar esto sola. Necesitaba a alguien de dentro de la empresa, alguien que conociera las cifras, que tuviera acceso a los informes trimestrales, a los fondos para primas y a las conversaciones de directivos que nunca llegaban a los hilos de correo electrónico. Saqué el móvil y busqué en contactos que no había tocado en meses, pasando por proveedores, antiguos becarios y, finalmente, Erika Flores, contable senior. Inteligente, leal y, sin duda, todavía molesta por no haber sido ascendida 3 años seguidos mientras Borja contrataba al primo de su amigo, con un título en finanzas y una adicción a TikTok. Le escribí, hola, ¿podemos hablar? Algo importante y confidencial. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, y volvieron a aparecer. Sí. Nos vemos esta noche, pero no cerca de la oficina. Fue entonces cuando supe que ella ya tenía algo que decir, y yo por fin estaba lista para escuchar. Nos encontramos en un restaurante japonés de barrio con un letrero parpadeante y un encargado que no levantó la vista ni una vez cuando entramos. Erika ya estaba sentada en un reservado al fondo, encorvada sobre su sopa de miso como si ésta la hubiera ofendido. Parecía cansada, no del tipo de cansancio que se arregla con una siesta, sino del que se instala en los huesos después de demasiados años siendo ignorada, ninguneada y amablemente pasada por alto. Levantó la vista cuando me deslicé frente a ella. Sin rodeos dijo. Me has escrito sobre Borja y las primas. Dispara. Se lo agradecí. Sin pretextos. Así que se lo conté todo. El despido, la cláusula, el plan de Javier, el burofax, el silencio sepulcral de Borja después de que firmara los papeles sin protestar. Cuando mencioné la cláusula 14b, sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de su cabeza. Sabía que había algo, susurró. Nos han estado presionando para que finalicemos los cálculos de las primas del primer trimestre antes de tiempo. Muy antes de tiempo. Quiero decir, para finales de mes. Y la única vez que hacen eso es cuando intentan blindar algo antes de que cambie. Me incliné hacia ella. ¿Antes de que cambie? Antes de que alguien demande, o filtre algo, o ya sabes, meta un palo en las ruedas de la maquinaria. Bebió un largo sorbo de agua. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un sobremanila, liso y discreto. He impreso algunas cosas, dijo. Dentro había 3 hojas de cálculo, con un formato limpio, sin garabatos, con los números expuestos como si fueran confesiones. Una mostraba los beneficios previstos para el primer trimestre. Otra, la distribución del fondo de primas para el equipo directivo. La tercera, mi favorita, era una previsión de pagos. Faltaba una línea. La mía. Tu nombre desapareció la semana pasada, dijo Erika en voz baja. Simplemente se esfumó, como si nunca hubieras existido. Sin notas, sin control de cambios. Borja ni siquiera le dijo a contabilidad que te iban a despedir. Simplemente envió por correo una nueva versión de la hoja sin tu línea y dijo, esta es la definitiva. Usad esta. Me quedé mirando la página. Bajo la columna de Operaciones Estratégicas, donde solía estar mi prima, solo había un guión. Es como si estuvieran blanqueando el dinero, dijo en voz baja. Reabsorbiéndolo en el fondo de primas. No sé cuánto te correspondía, pero esa cantidad, 60.000 euros, no se ha desvanecido. Se ha reasignado.
Supongo que repartida entre Borja y 2 de los vicepresidentes. No hablé de inmediato. Sentía el pecho oprimido. No de rabia. Todavía no. Solo pesado. No solo me despidieron, dije. Reempaquetaron mi trabajo como la prima de otro. Erika asintió. Bienvenida a la maquinaria. Tragué saliva. ¿A cuánto asciende el 15% de la previsión de beneficios del primer trimestre? Pasó a la segunda hoja de cálculo y señaló la celda con el dedo. 2.400.000 euros, dijo secamente. Ese es su beneficio previsto. Después de gastos, sí. Hice el cálculo en mi cabeza, y luego otra vez, solo para estar segura. El 15% equivalía a 360.000 euros. Eso era lo que me debían. No 60.000 euros. No una indemnización para comprar mi silencio. Casi 400.000 euros. Javier tenía razón. Iban a luchar. Pero ahora tenía más que un contrato. Tenía pruebas de su intención. ¿Me apoyarás? Pregunté en voz baja. Dudó. No mucho, solo lo justo para ser realista. Te ayudaré, con cuidado, dijo. Pero necesito que me prometas una cosa. ¿El qué? Que si esto se hace público y pierdo mi trabajo, harás todo lo posible por hundirlos tan a fondo que nadie más tenga que volver a trabajar para Borja. Le tendí la mano. Trato hecho. Me la estrechó. Más tarde esa noche, le envié todo a Javier por correo electrónico. Las hojas de cálculo, los documentos ajustados, una declaración escrita de Erika marcada como confidencial, que describía cómo había cambiado la asignación de pagos. Su respuesta llegó a las 2:08 de la madrugada. Esto ya no es solo un robo de primas. Esto es manipulación financiera documentada, tergiversación a departamentos internos, quizás incluso fraude. Pasamos a la fase 2. La fase 2 significaba una escalada. Un requerimiento formal enviado no solo a recursos humanos, sino directamente al Consejo de Administración. Javier lo redactó a la mañana siguiente. Era frío, preciso, lleno de minas legales. Según la cláusula 14b del contrato de trabajo de la señora Elena García y a la luz de los registros financieros internos recientemente adquiridos que indican una reasignación indebida de los pagos de primas previstos, solicitamos formalmente un pago del 15% del beneficio neto del primer trimestre. Nos reservamos el derecho de llevar este asunto a los tribunales si no se llega a una resolución en un plazo de 7 días hábiles. 7 días, eso era todo lo que tendrían. Javier envió la carta por mensajero y por correo electrónico. Luego esperamos. Pero Borja no esperó. Respondió al día siguiente con un correo electrónico cuidadosamente redactado y 2 PDF adjuntos. 1. Una advertencia de rendimiento con fecha de 2 meses atrás. Otro, un registro de una medida disciplinaria con mi firma digital. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Javier, dije al teléfono, no he visto estos documentos en mi vida, y esa no es mi firma. Hubo una pausa. Luego, tranquilamente. Bueno, ahora sí que han cometido un error. Los PDF estaban abiertos en mi pantalla, uno al lado del otro. Uno era una advertencia formal de rendimiento supuestamente emitida en febrero, que citaba tonterías vagas como falta de alineación con el liderazgo y fallo en demostrar sinergia interfuncional. El otro era peor. Un aviso disciplinario por insubordinación fechado solo 3 semanas antes de mi despido. Y al final, una firma que se suponía que era la mía. No lo era. Usaron mi nombre completo, Elena María García, y lo escribieron con una fuente de tipo caligráfico que apenas parecía humana. Sin variación en la presión del trazo, sin inclinación, solo algo pegado en Microsoft Word como si fuera una ocurrencia de última hora. La miré durante un buen rato. Luego llamé a Javier. Han falsificado mi firma, dije, con la voz plana. Han creado documentos falsos para justificar el despido. Hubo una pausa, y luego oí el leve crujido de él poniéndose de pie. Han entrado en pánico, dijo.
Esto es de aficionados, torpe y estúpido. ¿Alguna vez firmaste algo electrónicamente? Nunca para medidas disciplinarias. Nunca para nada relacionado con recursos humanos. Se nos exigía firmar eso en persona, ¿recuerdas? Con un testigo de recursos humanos presente. Perfecto, dijo. Solicitamos los metadatos de los originales. Averiguamos cuándo se crearon realmente y en el ordenador de quién. Ya estaba redactando la solicitud judicial mientras hablábamos. Apenas dormí esa noche. No por miedo. Esos días habían quedado atrás. Sino por algo más profundo. Determinación. Esto ya no iba solo de una prima. Ni siquiera de los 360.000 euros que me debían legalmente. Se había convertido en algo mucho más grande. Intentaron borrarme. Y cuando no pudieron, intentaron incriminarme. Ese tipo de arrogancia no desaparece por sí sola. Necesita ser arrastrada a la luz. 2 días después, llamó Javier. Contesté al primer tono. Tenemos los metadatos, dijo. Su equipo legal pensó que enviar PDF nos retrasaría, pero nuestra solicitud fue directamente al Departamento de Cumplimiento Normativo de TI. Alguien allí claramente todavía tiene alma. Y ambos documentos fueron creados en el portátil de Borja, el 25 de marzo a las 20:42. Eso es 5 días después de que te despidieran. Parpadeé. Así que no solo falsificados, sino creados después de tu despido. Lo que significa que no solo son poco éticos. Están falsificando registros post-empleo, lo que, dependiendo de la jurisdicción, podría rozar lo delictivo. Casi podía oír su sonrisa a través del teléfono. Es raro que tengamos una oportunidad tan clara, Elena. Nos han hecho un regalo. Por sugerencia de Javier, no los confrontamos directamente. En su lugar, presentó una discreta denuncia ante el auditor legal externo de la empresa. Es el tipo de perro guardián interno del que la mayoría de los ejecutivos se olvidan hasta que les muerde. Luego hizo una llamada más. A una periodista. No a una periodista cualquiera. Sarah Klein, una respetada reportera de negocios de un importante medio digital. El tipo de persona que verifica 2 veces cada fuente y no se inmuta cuando la amenazan con un cese y desistimiento. Javier le envió un adelanto, versiones redactadas de los documentos falsificados, la cláusula del contrato y una cronología de los hechos. Me llamó personalmente en menos de 12 horas. No estoy aquí para crear sensacionalismo, dijo. Pero si lo que alega es cierto, esto es un patrón. He cubierto 3 casos similares en el último año. Despidos justo antes del pago de primas, reestructuraciones repentinas sin documentación y advertencias falsificadas para anular cláusulas como la suya. Dudé. No busco fama. No estoy tratando de quemar la empresa. Lo entiendo, dijo. Pero esto ya no va solo de ti. Va de rendición de cuentas. Si me dejas escribir esto, de forma anónima si quieres, te prometo que protegeré tus fuentes y me ceñiré a los hechos hasta la última coma. Tras una larga pausa, dije que sí. Me pidió una cita. Le di esta. Cuando a las personas en el poder se les permite reescribir la historia con unas pocas pulsaciones de tecla, todos pierden. Esto no es venganza. Es la verdad. El artículo se publicó 3 días después. El titular era brutal en su precisión. Despedida antes del bonus. Anatomía de un borrado silencioso en la cultura corporativa. No nombraba a la empresa. No nombraba a Borja. Pero no era necesario. Las migas de pan eran claras. Y en la era de LinkedIn, los lectores hicieron el resto. Al final del día, la publicación tenía más de 18.000 compartidos, cientos de comentarios y un correo electrónico muy asustado del director de la asesoría jurídica de la empresa, preguntando si podíamos resolver esto rápidamente. Javier les dijo que todavía estábamos revisando nuestras opciones. Aún no hemos terminado, me dijo. Yo tampoco. Porque a la mañana siguiente, Erika me envió un mensaje que me revolvió el estómago. Están destruyendo archivos.
Acabo de ver a Borja llevar 2 archivadores etiquetados como compensación ejecutiva a la sala de registros. La puerta estaba cerrada con llave. Luego le dijo al becario que se tomara un descanso para comer. Estaban tratando de borrar las pruebas. Pero ya era demasiado tarde. Teníamos lo que necesitábamos. Y ahora teníamos un público. Cuando tus enemigos dejan de fingir, es cuando el juego cambia. La mañana después de que se publicara el artículo de Sarah Klein, me desperté con 5 llamadas perdidas de números desconocidos y un mensaje de voz de alguien de quien no había sabido nada en casi un año, Roberto Chen, uno de los miembros del consejo de administración de la empresa. Cuando todavía les era útil, una vez me dijo que yo era el motor silencioso que mantiene el tren en marcha. Ahora era un problema. El mensaje de voz era corto. Elena, creo que a todos nos interesa hablar directamente. Por favor, contacta con mi asistente. Nos gustaría concertar una reunión. Discretamente. Reenvié el mensaje a Javier. No respondió de inmediato. Finalmente, llegó su respuesta, que vengan a nosotros. Por escrito. 1 hora más tarde, llegó un correo electrónico del bufete de abogados externo de la empresa. No del equipo interno, sino de un gran despacho de la Castellana. Educado, vago, nervioso. Solicitaban una reunión a puerta cerrada entre yo, mi representación legal y miembros electos de la alta dirección para alcanzar una resolución mutuamente beneficiosa. Javier y yo nos sentamos más tarde ese día para prepararnos. El hombre apareció con 4 carpetas codificadas por colores, una tableta llena de marcas de tiempo y una calma que me hizo sentir peligrosa. Me miró a través de la mesa. No solo estamos negociando un pago, Elena. Estamos negociando tus términos, tu dignidad, tu mensaje. No me voy a ir con un cheque y en silencio dije. Él asintió. Bien, porque la cifra que tengo en mente no se basa en tu prima original. Se basa en todo lo que intentaron enterrar. Abrió la hoja de cálculo. Beneficio previsto del primer trimestre, 2,4 millones de euros. El 15% según la cláusula 14b equivale a 360.000 euros, más penalizaciones, honorarios legales y daños a la reputación. La cifra de apertura de Javier, 580.000 euros. No respiré por un segundo. Van a dudar, dije en voz baja. Van a sudar, corrigió. Luego van a pagar. La reunión se fijó para el viernes a las 10:30 de la mañana en una sala de conferencias estéril en la planta 19 de un edificio de oficinas legales en el centro. Las ventanas estaban demasiado limpias, la mesa demasiado pulida. Todo apestaba a control de daños corporativo. Borja ya estaba sentado cuando entramos. Sin corbata, con el pelo claro recién cortado, probablemente para parecer profesional ante el consejo. No me miró, solo jugueteó con un bolígrafo Montblanc y fingió leer de un bloc de notas en blanco. A su derecha estaba Marisa Sanz, directora de Recursos Humanos. A su izquierda, el director de la asesoría jurídica de la empresa, un hombre llamado Santos, que parecía masticar acuerdos de confidencialidad para desayunar. Javier y yo nos sentamos frente a ellos como si hubiéramos estado planeando esto durante meses, lo cual, en cierto modo, era cierto. Tras unas breves presentaciones, Santos se aclaró la garganta. Señora García, nuestro cliente está interesado en resolver esta situación sin más escalada. Entendemos que pudo haber habido cierta confusión con respecto a su salida. No dije nada. Javier sonrió como un tiburón en un estanque. Seamos claros. Su cliente despidió a la señora García sin causa, luego presentó documentos falsificados e intentó reasignar su prima sin comunicarlo. Eso no es confusión. Es engaño calculado. La mandíbula de Santos se tensó. Creemos que hay margen para negociar. Borja finalmente levantó la vista. Era difícil, dijo, con la voz tensa. Siempre cuestionando mi dirección, resistente al cambio. Su rendimiento. Javier levantó una mano. No estamos aquí para debatir adjetivos.
Estamos aquí porque ustedes violaron un contrato legal. Y ahora vamos a arreglarlo. Deslizó un único documento sobre la mesa. Cantidad del acuerdo, 580.000 euros. Términos del acuerdo de confidencialidad, limitado. Sin divulgación de la cantidad, pero con derecho a compartir la experiencia de forma anónima. Admisión de culpa, no requerida. Cláusula de no represalias, incluida. Marisa exhaló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cara de Borja se puso de un rojo brillante. Santos pidió un momento a solas. Salimos. En el pasillo, Javier miró su reloj. Harán una contraoferta, dijo. Pero saben que se han quedado sin movimientos. Si esto va a juicio, solo los documentos falsificados podrían hundirlos. ¿Y si Sara escribe un artículo de seguimiento con esos metadatos? No terminó la frase. No era necesario. 10 minutos después, nos llamaron para que volviéramos a entrar. El tono de Santos era cortante. Nuestro cliente aceptará los términos financieros siempre que el acuerdo de confidencialidad se ajuste ligeramente para limitar las discusiones con medios de comunicación de terceros. Javier ni siquiera parpadeó. Denegado. El artículo ya se ha publicado. Elena se reserva el derecho de aclarar o corregir el registro público si fuera necesario. Más silencio, luego un asentimiento reacio. Estaba hecho. Imprimieron el acuerdo en el acto. Firmé. Borja me miró fijamente como si esperara que me regodeara. No lo hice. Simplemente me levanté, recogí mis cosas y dije. Deberías haber leído la letra pequeña. Javier y yo salimos de ese edificio con el acuerdo firmado en la mano y una última victoria silenciosa aún por delante. Porque el cheque todavía no había llegado a mi cuenta. Pero otra cosa sí lo había hecho, el control. La transferencia llegó a mi cuenta un martes por la mañana a las 9:03. Estaba sentada en la mesa de mi cocina. En el mismo lugar donde había leído el contrato semanas antes. La misma taza de té frío. La misma grieta en el techo que todavía no había arreglado. Pero esta vez, no me sentía pequeña. Me sentía completa. 580.000 euros. Limpios, legales, intocables. Me quedé mirando la cifra durante mucho tiempo, tanto que la aplicación de mi banco me cerró la sesión. Cuando volví a entrar solo para asegurarme de que era real, todavía me dolía el pecho. Pero no por el dinero. Aunque, sí, eso lo cambiaba todo. Sino porque finalmente tenía algo que el mundo corporativo nunca te da, un cierre. No del tipo falso. No una tarjeta firmada o un correo electrónico de despedida a medias. Ya un tipo real. Del que luchas. Del que te ganas. Usé el dinero como cabría esperar. Pagué la hipoteca. Liquidé las deudas de las tarjetas de crédito. Reservé la matrícula para mi hijo. Lloró cuando le dije que no tendría que pedir préstamos para su segundo año. Luego transferí 20.000 euros a Erika con una nota que solo decía, gracias por no mirar para otro lado. Me llamó 3 minutos después, sollozando. Dijo que era demasiado. Que no lo había hecho por el dinero. Le dije que lo sabía, y que por eso se lo merecía. También pagué la minuta de Javier en su totalidad, y luego le envié una botella de whisky de 25 años con una nota que decía, para el próximo cliente al que subestimen. Pasaron 3 semanas. La empresa nunca emitió un comunicado, nunca admitió haber hecho nada malo. Eso no fue una sorpresa. Pero Borja, él renunció discretamente un viernes por la tarde. Sin anuncio, sin fiesta de despedida, sin explicación. Solo un despacho vacío y un correo electrónico desactivado. Más tarde oí que intentó presentarlo como que se iba a buscar nuevas oportunidades. La ironía casi me ahoga. Los rumores circularon durante un tiempo. Algo sobre irregularidades, auditorías, revisiones legales externas.
Erika dijo que Recursos Humanos estaba entrevistando al personal sobre violaciones de la política interna, y que el consejo había contratado a una empresa externa para evaluar los estándares de liderazgo ético. En resumen, estaban haciendo limpieza. Silenciosamente. Como un encubrimiento. Pensé que ese sería el final, hasta que un día recibí un mensaje en LinkedIn. Era de una mujer llamada Carla, analista senior en otra empresa tecnológica. Escribió: "Hola, Elena. Leí la cita anónima en ese artículo y creo que sé quién eres. Solo quería darte las gracias. Me despidieron de mi último trabajo en circunstancias similares y pensé que estaba loca. Tu historia me recordó que no lo estoy". Hubo más mensajes después de ese. Docenas. De extraños, de mujeres, de empleados mayores, de personas que también habían sido borradas, despedidas, silenciadas con un rastro de papel. No querían venganza. Querían ser vistos. Así que escribí una publicación. No para señalar a nadie, no para derribar a nadie. Solo una historia sobre la gente silenciosa que construye empresas. Sobre los contratos que nadie lee hasta que importan. Sobre lo que significa marcharse con la columna vertebral intacta. Terminaba así: algunos puentes merecen arder. Algunas puertas es mejor cerrarlas. Pero tu nombre, eso no es negociable. Protégelo. Lucha por él. Guarda los recibos. La publicación no se hizo viral. No de inmediato. Pero resonó porque era real. Y a veces, lo real es más ruidoso que lo dramático. La gente siempre piensa que la mejor venganza es el fuego y la furia. Pero, sinceramente, la mejor venganza es la supervivencia. La mejor venganza es estar sentado en tu terraza 3 meses después, con tu madre en una silla y tu hijo en otra, bebiendo limonada mientras la brisa de primavera recorre los árboles. Es oír a tu hijo decir: "Mamá, estoy orgulloso de ti". Es saber que no incendiaste tu vida. La reconstruiste, ladrillo a ladrillo, cláusula a cláusula. Y no te convertiste en ellos. Seguiste siendo tú. Un día, meses después, pasé por el antiguo edificio de la oficina. Estaba paseando por el centro después de comer con un antiguo colega. Me detuve al otro lado de la calle y miré hacia la ventana de la planta 12 que solía ser la mía. Estaba oscura, vacía. Alguien había quitado la placa con el nombre de la puerta de cristal. No sentí rabia ni tristeza. Solo me sentí libre. Me volví hacia mi amigo y le dije: "Sigamos andando". Porque la historia había terminado. Y la siguiente, la escribiría yo, en mis propios términos.